Continuando con el bloque de patología crítico-quirúrgica, hoy vamos a hablar sobre los principios de los cuidados críticos postoperatorios. Vale la pena mencionar que esto hace parte del bloque de patología quirúrgica crítica del libro de Schmidt. Es necesario que quienes atiendan a población críticamente enferma estén familiarizados con el manejo de los pacientes quirúrgicos generales y no solamente con dicha población, también con pacientes quirúrgicos cardiotorácicos, neuroquirúrgicos y traumatizados. Eso es algo básico para poder ser un intensivista integral. Pero hay algo mucho más importante para poder llegar a hacerlo, y es trabajar en equipo. El ego se debe dejar a un lado. Todos los médicos constituyen un conglomerado que tiene como objetivo elemental atender a un paciente de la mejor y más humana manera posible. En este orden de ideas, el rol del cirujano es elemental, el papel del anestesiólogo que entrega al paciente a la unidad va a ser extremadamente relevante y el intensivista tendrá la función de cuidar dicho paciente mientras se realiza de manera sistemática las intervenciones que sean necesarias, por ejemplo, en el contexto particular de una cirugía de control de daños que de manera escalonada va realizando intervenciones según la necesidad en cuestión del paciente. El intensivista debe tener una comprensión del cuidado posoperatorio rutinario. Esto incluye drenajes quirúrgicos, tubos torácicos, manejo de ventriculostomías, colecistostomías y cuidado de heridas. Y el trabajo en equipo, como bien enuncio, al igual que la comunicación con el paciente, con otros proveedores, la explicación a los pacientes siendo empático pero claro, el uso de recursos logísticos y también de recursos personales es algo que es elemental. Tiene que existir una adecuada comunicación entre todo el equipo. El médico tratante debe informar al intensivista qué procedimiento se realizó, qué eventos se esperan en el posoperatorio y qué complicaciones potenciales pueden observarse, porque nosotros, según las complicaciones potenciales que puedan llegar a presentarse, vamos a estar pendientes de algunos signos de alarma que nos indican que inminentemente puede ocurrir una complicación, por ejemplo las hemorragias centinelas, la somnolencia excesiva en el posoperatorio, superior a 30 minutos o 60 minutos, etcétera, etcétera. Cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos desde quirófanos, usualmente está sedado. Uno de los fármacos que más se utilizan en el contexto quirúrgico son los anestésicos volátiles, también las benzodiazepinas, los narcóticos y, como no, los bloqueadores neuromusculares. Recuerden que los anestésicos volátiles pueden mantener sus efectos durante aproximadamente 20 a 60 minutos postoperatorios. Y hay un concepto que debemos traer a colación, que es el de velocidad de emergencia. La velocidad de emergencia es la velocidad con la que un paciente se recupera y vuelve a su estado normal, y la velocidad de emergencia es directamente proporcional a la ventilación alveolar y es inversamente proporcional a la solubilidad del agente en la sangre, como podemos ver en la ecuación que estoy señalando con el cursor. Cuanto más dure la anestesia, mayor va a ser la absorción de los tejidos, y entre mayor sea la absorción a nivel de los tejidos, mayor va a ser la duración de la anestesia. De hecho, cuando nosotros hablamos
del concepto de velocidad de emergencia y del tiempo de duración de los anestésicos, vale la pena enunciar que la recuperación es más rápida cuando se utilizan volátiles como el desflurano o el óxido nitroso, y es más lento cuando se utilizan inhalados como por ejemplo el isoflurano. La distribución tisular de los anestésicos se puede describir a través de un modelo farmacocinético. Este modelo farmacocinético se conoce como el modelo de Maplison y fue propuesto entre el año 1963 y 1964. Básicamente, Maplison, como podemos ver en pantalla, describió un modelo multicompartimental, es un modelo hidráulico en el cual la importancia del flujo se va a presentar gracias al diámetro de las conexiones que unen a los diferentes compartimientos. Y en este modelo, el tamaño de los reservorios va a depender a su vez del volumen de los compartimientos. Básicamente, lo podríamos explicar de la siguiente forma, si quisiéramos entenderlo de manera procedimental. Se introduce un anestésico en el organismo, pasa a las vías respiratorias, se equilibra entre los distintos compartimientos, pasa de un compartimiento a otro, esto va a depender del delta, de la presión parcial del gas, también de la solubilidad del fármaco en el compartimiento, que esto depende del coeficiente de partición. Acá podemos ver algunos ejemplos, también depende del flujo del órgano, luego pasa del compartimiento alveolar a los órganos muy vascularizados, de pequeño volumen, pero que estén perfundidos con un elevado flujo, por ejemplo, el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado. Luego pasa a los órganos de mayor volumen, pero con un poco menor de flujo, como por ejemplo los músculos y la piel, y luego pasa a los órganos de gran volumen y pobre vascularización, lo que sería el tejido adiposo. Cuando nosotros tenemos pacientes hipoventilados durante la cirugía, es factible que puedan ocurrir complicaciones posanestesia. ¿Por qué? Básicamente porque existe el riesgo de que los halogenados se queden en el espacio muerto. En este orden de ideas, nosotros debemos estar muy atentos a si nuestros pacientes, luego de 20 minutos a 60 minutos o de 30 minutos a 60 minutos, sigue con efectos residuales que podrían atribuirse a los anestésicos inhalados. Esto es algo que es elemental. De igual forma, debemos hablar con el colega anestesiólogo para que éste nos comparta el registro anestésico y también nos haga un informe verbal de lo que se hizo, de cómo se comportó el paciente durante el tiempo quirúrgico, etcétera, etcétera. Recuerden entonces que la recuperación de los anestésicos intravenosos en esencia depende de la redistribución más que de la vida media de eliminación. Sin embargo, debemos traer a colación que existen factores que pueden alterar el tiempo en el cual actúa este medicamento. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener una mayor susceptibilidad a estos fármacos o pueden tener una mayor resistencia a los mismos. Esto se ve influido por múltiples factores, por ejemplo, la edad, que el paciente tenga enfermedad renal, tenga enfermedad hepática, que el paciente previamente haya sido expuesto de manera, digamos, por entretenimiento o recreativa a sustancias como por ejemplo el fentanilo, la heroína o la morfina, básicamente la existencia de adicciones. En pantalla podemos ver varios medicamentos en cuestión, entre ellos el propofol y el remifentanilo merecen especial mención, ya que son muy utilizados durante los tiempos quirúrgicos y tienen un tiempo de emergencia más corto.
Ya en la unidad de cuidados intensivos tenemos otros que solemos utilizar con mayor frecuencia, como por ejemplo el fentanilo, que lo manejamos a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo. Esto durante el proceso de inducción. Acá podemos ver otros fármacos que utilizamos, relajantes neuromusculares como el rocuronio. Nosotros preferimos el rocuronio, el becuronio, el cisatracurio en relación a la succinilcolina, básicamente porque estos se asocian con menos efectos adversos, por ende los queremos más en la unidad de cuidados intensivos. La succinilcolina se asocia con mayor riesgo de anafilaxia, falla renal aguda, hipercalemia, etcétera, etcétera. Entonces no es una alternativa muy adecuada en el contexto de los pacientes críticamente enfermos. Tal vez en el quirófano puede ser un fármaco útil, pero para nosotros en la unidad no es la mejor alternativa. Debemos hablar sobre el bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular puede tener en algunos contextos particulares una duración prolongada y nosotros debemos sospechar de una duración prolongada cuando un paciente no puede moverse, tiene dificultad para mantener la ventilación sin ayuda, tiene saturaciones limítrofes, no puede sostener la cabeza durante 10 segundos. Algunos autores en este sentido han recomendado utilizar monitores de contracción de tren de 4 o de train of Ford para poder determinar si se ha revertido la parálisis. El TOF o train of Ford es una técnica de monitorización que básicamente evalúa el grado de relajación neuromuscular y consiste en la estimulación eléctrica repetitiva de un nervio motor periférico. Y a partir de ello se detecta la respuesta contráctil del músculo que inerva dicho nervio y en condiciones normales lo que se debe producir son 4 contracciones del músculo. Recordemos que los bloqueadores neuromusculares usualmente generan una relajación progresiva. Esto lo podríamos explicar como una serie de eventos cíclicos donde la contracción del primer estímulo, que sería T1, es mayor que la del segundo y la de T2 es mayor que la de T3 y la de T3 es mayor que la de T4. Finalmente, el nivel de relajación de nuestro paciente se obtiene al comparar las 4 respuestas del músculo al estímulo eléctrico que se aplicó y esto se divide de la siguiente manera. Básicamente se divide la amplitud de la cuarta respuesta con respecto a la primera y a partir de eso nosotros podemos calcular algo que se conoce como el cociente TOF. Cuando un paciente tiene una parálisis persistente, si el anestesiólogo utilizó succinilcolina, podríamos considerar emplear neostigmina. La neostigmina se utiliza a razón de 0.5 a 2 miligramos. También se puede considerar la utilización de glicopirrolato para poder revertir precisamente dicho bloqueo neuromuscular. En el caso de que utilicen fármacos no despolarizantes como el rocuronio, el becuronio, el cisatracurio, al menos para el caso particular del rocuronio, podríamos considerar la utilización de Sugamadex. Recordemos también que el diafragma es el músculo más resistente al bloqueo neuromuscular. Por ende, durante el proceso posquirúrgico, el músculo que primero se recupera va a ser el diafragma. Sin embargo, cuando el paciente tiene una relajación neuromuscular residual, sí va a poder experimentar una debilidad a nivel de los músculos periféricos y dependiendo del grado puede llegar incluso a presentar una dificultad para poder mantener la ventilación. Durante los cuidados posanestésicos pueden ocurrir varias complicaciones, por ejemplo la hiperglicemia, que aparezca el high en el glucómetro, que la muerte salude. Esto es algo que nosotros debemos manejar. Otra complicación que puede ocurrir también es la hipoglicemia, la hiponatremia y, cómo no, que el paciente tenga una parada cardíaca.
Los pacientes durante el posoperatorio pueden presentar intoxicaciones asociadas a los opiáceos, que en este caso particular vamos a utilizar naloxona. Esto se hace en incrementos de 0.04 miligramos. Podemos tener otros eventos en los cuales sospechemos intoxicaciones por benzodiazepinas, que en dicho caso particular vamos a utilizar flumazenil. Esto se hace en incrementos de 0.2 miligramos. Como ustedes pueden percatarse, la comunicación adecuada con el anestesiólogo es algo que es elemental, porque él nos va a decir qué fármacos utilizó durante el tiempo quirúrgico del paciente. También nosotros nos vemos en la obligación de evaluar la hipoxemia, la acidosis, la hipotensión, la distensión de la vejiga y otro tipo de complicaciones. A menudo los pacientes posquirúrgicos pueden tener desorientación, ansiedad y dolor, pero esto suele durar aproximadamente entre 30 a 60 minutos. Si dura más, debemos empezar a investigar esto. En ocasiones, también es importante que nosotros contemplemos la utilización de pequeñas dosis de narcóticos o de benzodiazepinas. Podemos considerar, por ejemplo, bajas dosis de fentanilo, dexmedetomidina o morfina, esto con el objetivo de yugular el dolor. Recordemos acá varios puntos importantes. El primero es que el dolor incisional es uno de los factores de riesgo que se asocia con un mayor riesgo de delirio posoperatorio. En otra ocasión habíamos dialogado sobre el círculo vicioso del delirio posoperatorio. En muchas ocasiones, recordemos que un factor de riesgo clásico para delirio es la suministración de opiáceos o narcóticos. En ocasiones, el dolor incisional lleva a la administración de opiáceos. La administración de opiáceos y el dolor incisional pueden llevar al delirio. Y en ocasiones, debido a la aparición de delirio, se suspenden los opiáceos. Y cuando se suspenden los opiáceos, el delirio se incrementa porque se incrementa el dolor incisional. En este orden de ideas, nosotros debemos dar un manejo multimodal para el dolor asociado a las intervenciones quirúrgicas. En ocasiones esto se puede hacer a través de bloqueos neuromusculares, la utilización de otros fármacos como acetaminofén endovenoso en nuestro medio, si bien está proscrito en varios países de Europa. En lo personal no me agrada mucho este fármaco. Se puede contemplar la utilización de dipirona o de otras alternativas como diclofenaco o incluso bajas dosis de opiáceos, dosis de morfina pequeñas, dependiendo la respuesta del paciente. Recordemos otra cuestión importante, y es que los pacientes a menudo durante las intervenciones quirúrgicas son expuestas a unos volúmenes muy altos de líquidos. Esto puede llevar a una hiponatremia dilucional. Nosotros, en este orden de ideas, debemos estar muy pendientes de los electrolitos. Por otro lado, el estrés quirúrgico genera una liberación de cortisol, también de catecolaminas, por mecanismos fisiopatológicos que hemos descrito en otras conferencias, y esta liberación de cortisol se va a asociar con un aumento en la gluconeogénesis y esto va a llevar a una hiperglicemia. De hecho, muchos pacientes con prediabetes durante el posoperatorio van a terminar siendo diagnosticados con una diabetes de novo. Existe otro escenario importante, y es que muchos de estos pacientes van a terminar pasando de una prediabetes a una crisis hiperglicémica. Esto es más común sobre todo en los pacientes ya diagnosticados con una diabetes mellitus tipo 1 tipo 2. Pero entonces imagínense cómo debe ser de grande el estrés quirúrgico, que podemos llegar a pasar de una prediabetes o un paciente que no tenía ningún diagnóstico de trastornos asociados con la glicemia a una crisis hiperglicémica que requiere evidentemente un manejo. También a menudo los pacientes que regresan de la sala de operaciones pueden tener hipotermia, la cual puede ser moderada o puede ser grave, y esto se debe a múltiples factores. Primero, a los líquidos intravenosos o a los productos sanguíneos cuando no se calientan. Segundo, a la temperatura ambiental.
Recordemos que en muchas ocasiones, por comodidad del personal, y esto es totalmente entendible porque los quirófanos pueden ser calientes, puede haber un conglomerado de gente importante, se suelen manejar temperaturas bajas. En la unidad de cuidados intensivos también se suelen manejar temperaturas relativamente bajas y esto puede inducir a la hipotermia. Otra cuestión importante es la utilización de anestésicos volátiles, la existencia de grandes heridas abiertas y la evaporación y pérdidas insensibles. Existen algunos escenarios controvertidos donde la hipotermia podría ser útil, al menos según algunos postulados un poco antiguos, por ejemplo el posparo cardíaco o la lesión cerebral anóxica. Sin embargo, cuando nosotros revisamos metaanálisis que tuvieron en consideración los estudios clásicos del TTM1 y el TTM2, vemos que incluso en el contexto del posparo cardíaco, realmente cuando vamos a mirar la utilidad de este tipo de intervenciones, vemos que no es significativa. Si bien es cierto que estos estudios se hicieron con paradas cardíacas extrahospitalarias, no intrahospitalarias, sí nos pueden entregar un escenario en el cual nosotros podemos empezar a sacar conclusiones. Por ende, cuando nosotros tenemos un paciente con hipotermia, debemos utilizar dispositivos de reacondicionamiento de aire forzado con el objetivo de poder normalizar la temperatura, tenerla en torno a 36 grados centígrados, también para reducir los temblores. Esto se utiliza mucho en el contexto de los posoperatorios de cirugía cardíaca. También debemos evitar la hipertermia. En cuanto a la extubación, antes de que nosotros extubemos a un paciente, nosotros debemos considerar varias cosas. Primero, nuestro paciente pronto va a regresar a una cirugía, si es así debemos reevaluar la posibilidad de extubarlo. Debemos reevaluar si nuestro paciente tiene una hemorragia, un choque hemorrágico, si tiene una resucitación inadecuada, si cursa con una acidosis metabólica grave, si tiene una facilidad de la intubación, de allí que sea tan importante que nosotros conozcamos el CORMAC de nuestro paciente. Tenemos unas conferencias sobre manejo de vía aérea difícil en el canal donde mencionábamos varias herramientas útiles para la utilización de laringoscopia directa y la predicción de dificultad en dicho procedimiento o dificultad para las intervenciones quirúrgicas de la vía aérea, la preoxigenación, etcétera, etcétera. Hay varias alternativas que han sido validadas y que son propuestas, y en este orden de ideas vale la pena anunciar que también son propuestas por autores colombianos, como por ejemplo Marco, también la mnemotecnia raro para dispositivos supraglóticos, corto, etcétera, etcétera. En caso de que deseen profundizar, los invito comedidamente a que vean la serie de conferencias sobre vía aérea difícil. También debemos considerar la presencia de complicaciones posquirúrgicas, de daño neurológico, de un reflejo de deglución inadecuado o que nuestro paciente tenga una ausencia de la tos. En caso de que nuestro paciente no pueda ser extubado en el posoperatorio inmediato, nosotros debemos hacer una reevaluación diaria. Recuerden que el weaning prolongado, y estos son extrapolaciones del wean safe, se asocia con una mayor mortalidad. Entonces, diariamente debemos reevaluar a nuestro paciente, debemos asegurarnos que nuestro paciente sea capaz de respirar sin asistencia mecánica, para poder evaluar la frecuencia respiratoria. Debemos evaluar también la estabilidad de los signos vitales. ¿Nuestro paciente tiene o no tiene una insuficiencia circulatoria? Debemos mirar los niveles de dióxido de carbono al final de la expiración, la comodidad del paciente. Esto es algo elemental. Nuestro paciente tiene que tener confort. De esa forma también nosotros disminuimos la aparición de delirio, y recuerden que el delirio se asocia con mayor mortalidad. Además, las unidades de cuidado intensivo
objetivo, sin lugar a duda deben ser humanizadas. Los pacientes deben sentirse adecuadamente, los pacientes deben sentirse cómodos con los médicos tratantes, el personal de enfermería, etcétera, etcétera. Nosotros finalmente somos un apoyo. También debemos evaluar la existencia de daño en la pared torácica, el patrón respiratorio, la coordinación de la pared torácica y evidentemente el control del dolor. Una de las complicaciones más temidas asociada con el tiempo quirúrgico y el postoperatorio es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna fue reportada por primera vez en torno al año 1960, una publicación de Emborough, una publicación donde él describía un paciente de 21 años que fue atropellado por un automóvil, tuvo fracturas de tibia y de peroné derecho y durante la valoración preanestésica refirió que 10 familiares cercanos habían muerto durante el periodo perioperatorio. Se atribuyó la muerte de estos familiares a complicaciones anestésicas según lo que refería el paciente y debido a que durante este tiempo, como enuncia el autor, se utilizaba el éter con frecuencia, se atribuyó a que pudo estar relacionado con dicho fármaco. El paciente entonces fue anestesiado con alternativas distintas al éter, sin embargo, luego de 10 minutos de la inducción se enfermó agudamente. El paciente hizo una crisis hipermetabólica y esa es la definición de una hipertermia maligna, es una crisis hipermetabólica inducida por fármacos utilizados durante la anestesia, principalmente succinilcolina, sevoflurane, isoflurane, dexflurane o alotano, básicamente halogenados. Debido a esta descripción clásica de Emborough, se cree que la hipertermia maligna tiene una relación familiar. Sin embargo, en los grandes estudios esto no se ha podido establecer con seguridad. No obstante, la mayoría de los textos clásicos, las revisiones narrativas y los libros, que si bien son recopilaciones útiles, tienen un menor nivel de evidencia que los estudios, continúan manteniendo que uno de los factores de riesgo es el antecedente familiar y es prudente que nosotros siempre tengamos en cuenta esto, sobre todo el anestesiólogo en el momento que hace su valoración. Si el paciente está en UCI antes de la cirugía y nosotros tenemos acceso a esta información, evidentemente debemos decírsela a nuestro colega. Esto nos va a facilitar a todos el trabajo. Vale la pena anunciar que la frecuencia de hipertermia maligna se reduce en mujeres y también en pacientes mayores de 50 años. Ocurre aproximadamente en 1 de cada 15.000 pacientes y antes de desarrollar la hipertermia maligna, hasta el 50% de los pacientes refieren haber recibido previamente un anestésico sin haber experimentado complicaciones. En cuanto a los signos de la hipertermia maligna, vamos a encontrar un aumento en los niveles de CO2 al final de la aspiración, fiebre, taquicardia, taquipnea, rigidez del macetero. Esto es la manifestación muscular que primero aparece. Vamos a encontrar hipotensión, cianosis, arritmias cardíacas, hiperpirexia grave y vamos a ver que durante el desarrollo de la crisis van a ocurrir varias cosas. Puede aparecer una rigidez muscular generalizada posteriormente a la rigidez del macetero y el paciente va a empezar a experimentar un incremento de aproximadamente 1 a 2 grados centígrados cada 5 minutos. El tratamiento es con dantroleno intravenoso. Cuando nosotros tenemos un paciente de 70 kilos, Schmidt manifiesta que se necesitan aproximadamente unos 36 viales de 20 miligramos para poder estabilizarlo. Luego de la estabilización se utilizan dosis de 1 miligramo por kilo cada 6 o cada 8 horas durante 1 a 3 días para poder prevenir la recurrencia. Algunos autores manifiestan que la dosis inicial debe ser de 2.5 miligramos kilogramo endovenoso en bolo. Si la respuesta del paciente es óptima y los signos se yugulan, otros autores recomiendan dosis de 1 miligramo por kilo día. La dosis máxima del dantroleno es de 10 miligramos por kilo, según algunas fuentes bibliográficas. También durante el desarrollo de la hipertermia maligna, cuando tenemos una rigidez
generalizada importante, podemos contemplar la utilización de cisatracurio. El cisatracurio en infusión se utiliza a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo hora. De cierta forma, la infusión de cisatracurio es una dosis relativamente similar y es el mismo fármaco que se empleó en el acurasis. El acurasis es un estudio que probó la utilización de relajantes neuromusculares en SDRA, pero la posología es relativamente similar a la que nosotros utilizamos para el manejo de la hipertermia maligna. Existen factores de riesgo, algunos asociados a enfermedades, sobre todo patologías pediátricas, trastornos musculoesqueléticos, miotonía, osteogénesis imperfecta, síndrome de Kind-Denbrough y distrofia muscular de Duchenne y otros asociados a procedimiento como la reparación del paladar hendido, la amidalectomía, la adenoidectomía, la reparación de la astosis, la corrección del estrabismo y también los procedimientos ortopédicos. En pantalla podemos ver las directrices para el tratamiento de la hipertermia maligna de la Asociación de Tecnólogos Quirúrgicos. Algo importante, contactar con una línea toxicológica. Ellos, evidentemente, debido a que proviene de Estados Unidos esta tabla de recomendaciones, indican en la tabla original el número de la línea toxicología de allí. Sin embargo, pues nosotros debemos adaptarnos a nuestro medio. Entonces, ¿cuál es el manejo? Debemos discontinuar la anestesia y el relajante neuromuscular. Luego de que nosotros descontinuamos el anestésico y el relajante, se debe utilizar un anestésico diferente siempre y cuando la cirugía sea urgente o vital. Se debe dar una hiperventilación con una FiO2 del 100%, con flujos altos de oxígeno para la hipercapnia, la acidosis metabólica y el aumento del consumo de oxígeno que se encuentra aumentado. Debemos administrar dantroleno, ya mencionamos cuáles eran las posologías previamente. Debemos cambiar de ventilador y de cal sodada. Se puede administrar bicarbonato de sodio, se administra una dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilo para poder tratar la acidosis metabólica. ¿Existe alguna evidencia favorable sobre la utilización de bicarbonato? Sobre todo podríamos adoptar un protocolo similar al protocolo del estudio Vicar-IQ. Se deben colocar compresas de hielo en la ingle, en la región axilar y a los lados del cuello. Se puede contemplar la utilización de mannitol a razón de 0.25 por kilo endovenoso o furosemida a razón de 1 miligramo por kilo endovenoso hasta 4 dosis de cada una, esto con el objetivo de promover la diuresis y también reducir la mioglobinuria. En caso de que el paciente desarrolle arritmias, debemos considerar la utilización de procainamida a razón de 200 miligramos endovenosos. Si no hay procainamida, se puede contemplar la utilización de amiodarona. Se deben monitorizar los niveles de potasio, sodio, calcio, fosfato y magnesio cada 10 minutos. Se deben tomar gases arteriales cada 5 a 10 minutos, esto con el objetivo de monitorear la oxigenación y la acidosis. Se debe colocar una sonda Foley para poder monitorizar la producción de orina. En algunos casos va a ser necesario insertar líneas arteriales o catéteres venosos centrales, entonces pues hay que hacerlo. Vamos a recordar aquí unos aspectos sobre la fisiopatología del paciente crítico para poder hablar sobre la nutrición. Recordemos entonces que la respuesta biológica del huésped a la enfermedad crítica fue descrita por Cuthbertson. Ya posteriormente, en el año 1959, Moore la amplió. La cirugía y el trauma son condiciones que por definición se caracterizan por un estado catabólico y son potencialmente mortales. La inflamación, como es bien sabido, ocasiona una respuesta catabólica ante la lesión causal. Y aquí participan componentes tanto neuroendocrinos como mediados por citoquinas. Todo esto altera el gasto energético y estimula el catabolismo de las proteínas. Y la respuesta la podemos clasificar en una fase EBV y en una fase flow. La fase EBV se caracteriza por una disminución del gasto cardíaco,
una disminución del consumo de oxígeno, un nivel elevado de catecolaminas, un incremento en la glucosa sanguínea, un incremento en los niveles de ácidos grasos libres, un incremento de las proteínas de fase aguda y una activación del sistema inmune. En cuanto a la fase flow, vamos a tener un incremento del gasto cardíaco, un incremento del consumo de oxígeno, un incremento en los niveles de catecolaminas, podemos tener niveles de glucosa normales o bajos, va a existir lipólisis, catabolismo proteico y también inmunosupresión. Usualmente la fase EBB ocurre luego del daño y suele durar aproximadamente unas 24 a 48 horas. Clínicamente, ¿por qué se va a caracterizar? Por insuficiencia circulatoria, disminución del gasto cardíaco, vamos a tener también dicha disminución del consumo de oxígeno. Esto lo podemos objetivar a través de paraclínicos como los gases arteriales y los gases venosos. También vamos a encontrar una disminución de la temperatura central, además de que la hiperglicemia se va a explicar precisamente por el incremento del cortisol, el incremento del glucagón, el aumento de la gluconeogénesis, etcétera, etcétera. Mientras que en la fase flow vamos a tener lo contrario, un aumento del consumo de oxígeno, una tasa metabólica que se va a incrementar, un gasto cardíaco que va a estar alto, una oxidación de carbohidratos, también de aminoácidos y de grasas. Si nosotros quisiéramos entender esto de manera fisiopatológica, podríamos decir que luego de la injuria hay una activación de macrófagos, de monocitos y de neutrófilos, esto a nivel del endotelio vascular. Esto genera una activación del sistema de complemento. Esa activación del sistema de complemento causa una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar. Hay un secuestro de líquidos intersticiales, hay una liberación de factores quimioatrayentes en el área local, se reclutan macrófagos en el área lesionada, se potencia la respuesta inflamatoria, hay un aumento de la capacidad fagocítica, se incrementa la liberación de factor de necrosis tumoral, pero no solo de factor de necrosis tumoral, sino también de interleuquina 1, 2 y 6, también de interferones y también de otras citoquinas proinflamatorias. Luego hay una liberación masiva de esas citoquinas en la circulación sistémica, y esto ¿qué va a generar? Pues va a generar una respuesta inflamatoria sistémica. En pantalla podemos ver una esquematización de todo lo que estamos mencionando, pero como bien podemos evidenciar en esta pintura, podríamos imaginarnos que este es un paciente críticamente enfermo. En los pacientes críticamente enfermos hay un aumento de las demandas metabólicas, y esto lleva finalmente a lo que podemos ver en la imagen, que es una degradación de la masa corporal magra, y esto evidentemente causa malnutrición e incluso puede causar desnutrición. Recordemos también que en la enfermedad crítica hay menor cetogénesis, también vamos a tener un bloqueo relativo en la utilización de ácidos grasos, también en la oxidación de los cuerpos cetónicos, todo esto va a estar suprimido, y podríamos entonces mencionar que en la enfermedad crítica finalmente hay una menor cetoadaptación. Esto hace que los tejidos que dependen de carbohidratos y de proteínas empiecen a utilizar principalmente fuentes proteicas. Y eso va a llevar a que los tejidos que dependen de carbohidratos empiecen a utilizar como fuente principal a las proteínas, y esto lleva rápidamente a una desnutrición proteico-calórica. Otra cosa importante es que la respuesta proinflamatoria que ocurre durante la fase EBB y en la fase flow es un mecanismo adaptativo para poder combatir las infecciones y para poder suministrar sustratos para la curación del enfermo. Pero, como bien decía Newton, que con toda acción ocurre una respuesta proporcional y contraria, va a ocurrir una respuesta antiinflamatoria para poder contrarrestar dicho proceso
proinflamatorio que está ocurriendo. Y como bien nos explica esta imagen, la fase antiinflamatoria va a estar caracterizada por la presencia de citoquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 10. También vamos a poder tener una producción de TGF. Cuando el equilibrio se inclina más hacia un estado antiinflamatorio, lo que va a pasar es que el sistema inmune se va a comprometer y el paciente se va a inmunosuprimir. En cuanto a la nutrición, recuerden que en el posoperatorio aumentan las necesidades nutricionales, también hay un cambio en la motilidad intestinal, pueden haber alteraciones en la deglución y los pacientes van a requerir un soporte para las anastomosis. Durante el posoperatorio, a menudo va a ser necesaria la utilización de nutrición enteral o parenteral en el caso de que nosotros tengamos una imposibilidad para la nutrición oral en 7 días. Luego del posoperatorio vamos a optar por una nutrición enteral, pero si no es factible iniciar ni la nutrición oral ni la nutrición enteral en un periodo entre 5 a 7 días, siguiendo las recomendaciones de guías como la CESPEN o la SASPEN, incluso las de la DGEM, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a optar por la nutrición parenteral. En los pacientes críticos también puede ser necesario la nutrición de soporte antes de la cirugía, porque a menudo los pacientes críticamente enfermos están desnutridos. En este sentido es muy útil que nosotros apliquemos unos criterios que se conocen como los criterios GLIM. En el caso de que nosotros esperemos que la patología crítica va a durar más de 7 días, pues vamos a tener que empezar un apoyo nutricional temprano. Ahora, el retraso de 18 horas de la nutrición enteral ya se asocia con tasas más altas de requerimiento nutricional parenteral. Además, debemos mencionar en torno a la nutrición de los posoperatorios que la mayoría de los posoperatorios que se someten a laparostomías van a tener un retorno de la función intestinal en los primeros días. En el caso de los pacientes traumatizados, antes de que nosotros les demos una nutrición, debemos reanimarlo adecuadamente. Porque en el caso de que nosotros le demos nutrición a un paciente que está inadecuadamente reanimado, vamos a poder llevar a una necrosis intestinal porque vamos a generar una sobrecarga en dicho órgano, en este caso en el intestino. Un evento particular, y esto lo habíamos tratado en una charla sobre nutrición en el paciente críticamente enfermo, es la pancreatitis. Entonces, recordemos que en la pancreatitis leve nosotros debemos intentar dar nutrición oral en los primeros 5 a 7 días. La nutrición oral es ad libitum. ¿Esto qué significa? Según la voluntad del paciente. Los paradigmas sobre pancreatitis han cambiado mucho. Lo de proscribir la vía oral en pancreatitis es algo que ya se está dejando atrás. La fluidoterapia agresiva también. Esto quedó claro con el estudio Waterfall. Entonces, si nosotros analizamos la situación de la pancreatitis, vemos que ha sido uno de los temas que en los últimos años más ha cambiado dentro de la medicina. Cada vez el manejo de la pancreatitis es menos quirúrgico, es más enfocado al step-up approach. En caso de que deseen profundizar sobre ello, hay una charla de pancreatitis en el canal. Las necrosectomías han quedado prácticamente relegadas como última opción. Lo que es claro es que la nutrición debe ser temprana, idealmente oral o enteral. ¿Por qué? Básicamente porque la nutrición tardía se asocia con mayor atrofia de la mucosa intestinal y la atrofia de la mucosa intestinal se asocia con traslocación bacteriana, estancia hospitalaria, una mayor tasa de infecciones y un incremento de las complicaciones, entre ellas morbimortalidad. En algunos pacientes se puede considerar el soporte nutricional mixto. Estos son casos selectos. Por ejemplo, cuando no se alcanza el 50% de la tasa enteral objetiva para el día 7. Algunos pacientes van a ser candidatos para alimentaciones pospilóricas, por ejemplo, sujetos con lesiones cerebrales traumáticas graves que no toleran alimentaciones gástricas en las primeras 48 horas del trauma y también individuos con trauma abdominal sometidos a la laparotomía.
Vale la pena mencionar un estudio de César y de la doctora Vanderberg que se publica en el año 2011. Este estudio aleatorizó a 2.312 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos a nutrición parenteral temprana, definida como aquella que se daba en las primeras 48 horas, versus 2.328 pacientes en los que no se inició antes del día 8. El grupo de nutrición parenteral tardía en este estudio se asoció con una mayor probabilidad de ser dados de alta vivos de la unidad de cuidados intensivos, además de una menor tasa de infecciones en la unidad de cuidados intensivos, una menor tasa de colestasis, una menor duración de la ventilación mecánica, de la terapia de reemplazo renal y también con menos costos sanitarios. La nutrición parenteral en los pacientes críticos hasta el momento no ha logrado reducir la morbimortalidad. La nutrición parenteral sí se puede contemplar y de hecho es la vía ideal en los pacientes con fístulas enterocutáneas. ¿Por qué? Básicamente porque la nutrición enteral puede empeorar la cicatrización, además de que los pacientes con fístulas enterocutáneas tienen que tener reposo intestinal completo. Y la nutrición parenteral, en estos casos particulares, debe darse a razón de 1.5 a 2 veces la cantidad normal de calorías no proteicas que deberían recibir. Debemos estar también muy pendientes de la aparición de gastroparesis. Hay algunos signos clínicos que pueden indicar la existencia de esta entidad, como distensión abdominal, que el paciente tenga una salida por la sonda nasogástrica de 500 mililitros día o más, que tenga volúmenes residuales mayores a 300 mililitros en el estómago luego de las comidas. Y un método que nosotros podemos utilizar para combatir la gastroparesia podría ser la alimentación postpilórica, pero esto no se ha demostrado que disminuya la estancia en UCI, la tasa de mortalidad o la tasa de neumonía, pero por lógica se ha propuesto. También se pueden utilizar prokinéticos como la metoclopramida o la eritromicina, que debe ser endovenosa. Vamos a hablar un poco sobre los drenajes quirúrgicos. Esto es algo que es elemental. El intensivista y el equipo deben supervisarlos. Vale la pena que en el momento en el cual entreguen el paciente lo hagan con una representación pictórica como podemos ver en pantalla. Esto simplifica la tarea de monitorizar la producción de los drenajes. Existen varios tipos de drenaje, drenajes pasivos y activos. El drenaje del tracto gastrointestinal a menudo se hace a través de sondas. Tenemos drenajes pasivos como el Penrose, el Malecod y el Red Robinson, y drenajes activos como el Hemovac, el Jackson Pratt y el Brake. Los drenajes pasivos básicamente son vías de baja resistencia que permiten el movimiento de material fuera del cuerpo y funcionan mediante acción capilar y gradientes de presión. Y los drenajes activos utilizan algún tipo de dispositivo de succión externo para poder crear ese gradiente de presión y poder generar un efecto de barrido. En cuanto a los drenajes con sonda, los drenajes de sonda aspiran aire en un lumen y luego eliminan líquido a través de otro. Hay algo que se conocen como los sistemas de sumidero, que los sistemas de sumidero de aire básicamente evitan la aspiración del mesenterio y del intestino en el sistema de drenaje. Los drenajes pueden tener finalidades tanto profilácticas como terapéuticas. En los últimos años, la utilización de drenajes ha disminuido, básicamente porque algunos estudios han sugerido que los drenajes no previenen las fugas anastomóticas ni tampoco otras complicaciones. Sin embargo, los estudios sí han demostrado que los drenajes previenen la formación de seromas y también ayudan a diagnosticar fugas anastomóticas y biliares. Hay varios ejemplos. En pantalla podemos ver el Abramson. Es un método pasivo. Está constituido por 3 lúmenos y previene la colección de grandes volúmenes y exudados grandes o gruesos a nivel de la cavidad peritoneal. Funciona acoplado a una bolsa colectora, recolecta dichos materiales a través de un efecto gravitatorio
Como mencionamos, está compuesto por 3 lúmenes que funcionan como un drenaje de sumidero. Permite una ventilación de aire, también tiene un lumen de succión y tiene un lumen de irrigación y de medicación. Está el sistema Abdera y el BAC, son sistemas de presión subatmosférica, son activos, funcionan por una presión continua negativa, tienen unos sistemas recolectores que tienen unos contenedores granulares de aproximadamente 300 a 1000 mililitros y son útiles, al menos en el contexto de los posoperatorios de cirugías abdominales, debido a que permiten y facilitan el cerrado abdominal. Son muy útiles en pacientes con peritonitis terciarias o en sujetos en los cuales se está planeando hacer un cierre por segunda intención de la pared abdominal. Está también el dren de Blake, es un dren activo. Están constituidos por un drenaje de 4 canales de silicona radiopaca que tiene canales largos a los lados con un centro de núcleo sólido. Es útil en el contexto de exudados en el tórax, también a nivel de tejidos blandos, a nivel del cuello y a nivel abdominal. Está el sistema Dowell, que es activo, es un drenaje radiopaco, perforado, el material es silicona y PVC, y pues hay varios tipos, hay tipos acanalados, tipos redondos y también tipos planos. El sistema de drenaje es para aproximadamente 400 mililitros, se utiliza en neurocirugía, también en cirugía de cabeza y cuello, a nivel de mama, a nivel abdominal o también para exudados ortopédicos. Tenemos también el sistema DUET, es un sistema pasivo, está fabricado en material translúcido y también en material radiopaco. Está constituido por unos tubos de silicona. Lo ideal con este tipo de sistemas es que se retiren tan pronto como sea posible y también evitar el lavado porque esto aumenta pues el riesgo de infecciones. Se utilizan para el neuromonitoreo y permiten el drenaje lumbar y ventricular. Algo importante sobre los drenajes interventriculares es que se asocian con un riesgo de hemorragia de aproximadamente 1 al 6%, no es despreciable. En cuanto al riesgo de infecciones, este es de aproximadamente 2 a 22%, y cuando digo riesgo de infecciones es de infecciones realmente. ¿Cómo así? O sea, se asocia con un mayor riesgo de osteomielitis del calvario, de todo tipo de infecciones, de empiema subdural, de infecciones de tejidos blandos, de meningitis, de abscesos parenquimatosos y también de ventriculitis. O sea, son todo tipo de infecciones. La literatura, de manera formal, no respalda la utilización de antibióticos con este tipo de sistemas. Lo que es claro es que el mejor cuidado para este tipo de catéteres es una técnica aunado a quitarlos tan pronto como sea posible y también evitar el lavado. Ya dijimos, esto aumenta el riesgo de infección. Otro sistema activo es el Hemovac. Es un drenaje redondo de silicona radiopaca, es perforado, tiene un sistema de colección de aproximadamente 400 mililitros, se utiliza en neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, de mama, abdominal y también para exudados ortopédicos. El Jackson Pratt es el sistema que vemos en pantalla, es un sistema activo, tiene un drenaje radiopaco, es perforado, está hecho con silicona y PVC y hay varios tipos. Hay tipos de 4 canales, redondos o planos, y se utiliza en el drenaje, por ejemplo, abdominal, también en el cuello, en mama, tejidos blandos y también para exudados a nivel de tórax. Bueno, y uno de los sistemas más importantes a mencionar, el drenaje torácico o el Pleurovac. Colocar los tubos torácicos es una competencia que también debe tener el intensivista. ¿Por qué? Básicamente porque el paso de catéteres venosos centrales se asocia con
neumotórax. Entonces el intensivista, en caso de que el cirujano no esté disponible, debe estar en la plena capacidad de pasar tubos a tórax. Cuando nosotros pasamos un tubo a tórax, recordemos que nosotros diariamente debemos estar verificando su funcionalidad. Los tubos deben tener condensación en el tubo y también deben tener un tidaling o deben ser tidales. Esto significa que debe apreciarse que el fluido dentro del tubo o de la cámara de recolección sube y baja en relación a la respiración. Si nosotros pasamos un tubo a tórax y hay un volumen mayor a 100 mililitros hora, nosotros estamos en la obligación de consultar al cirujano tratante. En algunos escenarios se puede contemplar la utilización de succión. La succión va de menos 10 a menos 40 centímetros de agua. Se utiliza, por ejemplo, en pacientes con hemotórax, sobre todo si es coagulado. Los tubos torácicos para hemotórax agudo o para derrame pleural típicamente utilizan aproximadamente unos 20 centímetros de agua de succión. En caso de que no se utilice presión, nosotros hablamos que el tubo está en sello de agua. Los tubos que se colocan, por ejemplo, luego de una cirugía torácica que no sea cardíaca o que se colocan para un neumotórax, son tubos que deben colocarse en sello de agua, o sea, sin presión. Algo que se ha documentado en la literatura es que colocar los tubos torácicos en sello de agua luego de un breve periodo de succión, pues se asocia con una disminución en el tiempo de resolución de la fuga de aire. Cuando nosotros ponemos un tubo a tórax y hay una fuga de aire muy alta, nosotros probablemente vamos a requerir de succión. Hay un escenario particular en el cual no debemos utilizar succión y es en los tubos a tórax que se ponen en el posoperatorio de una neumonectomía. Nosotros no debemos utilizar succión por un motivo muy fundamental y es el riesgo de desplazamiento mediastínico agudo. Otro sistema importante es el Penrose. Básicamente es un drenaje por gravedad, es pasivo. El verdadero Penrose es un drenaje de látex con 4 alas, no tiene como tal un reservorio. Es un sistema que promueve el drenaje en las heridas quirúrgicas abiertas, típicamente cuando estamos hablando de colecciones perirectales o también en la cabeza y el cuello. Finalmente debemos mencionar el sistema de drenaje del tubo en T y también los tubos de colecistostomía. Pueden ser activos o pueden ser pasivos y básicamente están conectados a una bolsa de colección, una bolsa recolectora. Recuerden que el tubo en T se coloca dentro de los conductos hepatobiliares durante los procedimientos abiertos de vesícula biliar, esto para poder drenar la bilis. Y el tubo de colecistostomía se coloca dentro de la vesícula biliar para poder drenar la bilis. Se hace usualmente guiado por ecografía. En cuanto al cuidado de las heridas y las infecciones posoperatorias, luego de que el paciente llega de quirófano, inicialmente le ponen un apósito seco. Un apósito seco, como vemos acá, sobre la incisión quirúrgica. En las primeras 48 horas se supone que se desarrolla una barrera epitelial cuando las heridas se cierran pues por intención primaria, y ya luego de 48 horas lo que se hace es limpiar con agua y ya no se necesita cubrir nuevamente con un apósito, entonces la herida se deja descubierta como podemos ver en pantalla. Ya las heridas quirúrgicas que se dejan abiertas para que cicatricen por una intención secundaria o que tienen tejido necrótico, exudados o células inflamatorias como vemos en pantalla, no forman la barrera en cuestión que mencioné previamente. Y estas heridas, cuando son grandes, requieren de un apósito húmedo y oclusivo con una eliminación frecuente de los exudados y del tejido necrótico para que haya una epitelización apropiada, aunque estos pacientes usualmente quedan con cicatrices que son relativamente importantes. El apósito húmedo o seco lo que hace es proporcionar un ambiente
que es húmedo y que permite atrapar los exudados de la herida, además de que tiene propiedades bacteriostáticas y no se adhiere a las heridas. Ese apósito se cambia en caso de que las heridas sean limpias aproximadamente 2 veces al día, pero si las heridas tienen detritus, pues se tienen que cambiar con más frecuencia. A menudo se utiliza la solución salina para poder remojar el apósito antes de que se aplique. También se debe utilizar gasas en malla con el objetivo de proporcionar una acción mecánica que permita el desbridamiento cuando se cambie el apósito. Tenemos varias alternativas o sustancias que se pueden utilizar, por ejemplo la colagenasa, acá vemos los nombres de marca, no tengo conflictos de interés, así que ni los voy a mencionar. El mecanismo básicamente es el de un ungüento enzimático activo que elimina el tejido necrótico, sirve para el desbridamiento de las úlceras por presión, de las úlceras diabéticas, de las úlceras venosas en las piernas y las quemaduras graves. La dimeticona, que es una barrera protectora con propiedades de adherencia similares al óxido de zinc, se utiliza en heridas por presión de espesor parcial y completo alrededor de sitios de drenaje de fluidos, ostomías, fístulas. También están las cremas dobles o triples, dobles usualmente constituidas por polimixina B y bacitricina, y triple con bacitricina, neomicina y polimixina B. Son pomadas antibióticas. La polimixina B tiene un efecto bactericida activo contra pseudomonas aeuginosa y bacterias gram negativas. La bacitricina es un antibiótico polipéptido, es bactericida contra organismos gram positivos. La neomicina es un aminoglucósido, es bactericida para organismos gram positivos y gram negativos. Se utiliza en heridas menores como cortes, raspaduras y quemaduras. Está también el hidrocoloide absorbe exudado, reduce el riesgo de transporte de bacterias en la herida, absorbe el fluido por la capa interna y de algodón. La superficie tratada reduce el riesgo de adhesión a la cara de la herida. Se utilizan úlceras por presión que tienen un espesor parcial incompleto. En úlceras en las piernas está el hidrogel, que es un polímero de hidrogel no secante que protege la base de la herida de contaminantes extranjeros y que también hidrata para favorecer la cicatrización. Se utiliza en úlceras por presión de espesor parcial y completa, en abrasiones, raspaduras y en quemaduras menores. También está la mafenida de acetato. La mafenida de acetato reduce la población bacteriana en los tejidos avasculares de quemaduras de segundo y tercer grado. Se utiliza, como bien dije, en quemaduras de segundo y tercer grado. Sobre la mafenida de acetato hay algo importante, y es que se metaboliza en un inhibidor de la anhidrasa carbónica, y esto podría resultar en acidosis metabólica. Está la papaína o la urea. La papaína la sacan de la papaya, es una enzima proteolítica, digiere residuos de cisteína. Está la urea, que desnaturaliza las proteínas no viables, se usa en tejidos necróticos y en la fase de desprendimiento. Están los apósitos impregnados de plata. Recuerden que la plata actúa como barrera, es útil para más de 150 patógenos de heridas. Se utiliza en lechos de heridas y también en quemaduras. Está la sulfadiazina de plata, muy utilizada, es bactericida para bacterias gram negativas, gram positivas y levaduras. Se utilizan en infecciones de segundo y de tercer grado. Se pueden utilizar dispositivos de cierre, que son dispositivos asistidos por vacío, también pueden ser con presión subatmosférica. Se utilizan cuando los pacientes están en un proceso de cierre de la pared abdominal, por ejemplo, en lesiones abdominales complicadas. Se pueden utilizar en algunos casos de visceración, también en algunos casos de síndrome compartimental abdominal. Sin embargo, aumentan la formación de fístulas enterocutáneas. En teoría, mejoran la cicatrización porque reducen el edema, reducen el líquido, aumentan el flujo sanguíneo, mejoran la contracción de la herida y mejoran la aparición de tejido de granulación. No se deben utilizar en pacientes con hemorragia activa y tampoco cuando las heridas son altamente contaminadas. La profilaxis de la trombosis venosa profunda en los pacientes quirúrgicos y traumatológicos es algo elemental. Remontémonos a la tríada de Virchow, constituida por estasis sanguínea, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Per se, el paciente quirúrgico tiene una lesión endotelial, también puede tener una estasis sanguínea en caso de que tenga un reposo prolongado. Recuerden que estos pacientes
también pueden tener concomitantemente malignidad, obesidad, antecedentes de tabaquismo, una edad avanzada. En general, se utilizan anticoagulantes en cualquier paciente de cirugía general que tenga riesgo moderado o alto de una trombosis venosa profunda. Si el paciente manifiesto ya tiene una TBP, hay que considerar la colocación de un filtro de vena cava inferior en casos particulares, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de una tromboembolia pulmonar. Se puede utilizar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. En el caso de la heparina no fraccionada, debe administrarse 3 veces al día según Schmidt. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, se puede utilizar 40 miligramos de enoxaparina cada 12 horas. Esto no es una dosis de anticoagulación, es una dosis de tromboprofilaxis. La dosis de tromboprofilaxis es 0.5 miligramos por kilo. Estoy hablando de un paciente que no tiene compromiso renal. Ya si nuestro paciente pesa 40 kilos, pues ya sí estaríamos hablando de que le estamos dando una dosis de anticoagulación. En el contexto de los pacientes neuroquirúrgicos, lo recomendado por la evidencia es que se inicie la anticoagulación en las primeras 24 horas. Vale la pena anunciar que la utilización de heparina a razón de 5.000 unidades internacionales subcutáneas cada 12 horas ha demostrado que en los pacientes neuroquirúrgicos reduce el riesgo de TBP sin aumentar el riesgo de sangrado. A menudo en los pacientes neuroquirúrgicos se termina retrasando la tromboprofilaxis, es más por criterio del neurocirujano, que finalmente es el especialista de base en vez del intensivista. Pero tengan en cuenta entonces lo que les acabo de decir. La evidencia muestra que la utilización de heparina a razón de 5.000 unidades cada 12 horas en los pacientes neuroquirúrgicos reduce el riesgo de TBP sin aumentar el riesgo de sangrado. En el texto de Schmidt, aunque esto ya no aplica tanto en este instante, mencionan que los pacientes traumatológicos con alto riesgo de TBP no deberían pasar desapercibidos en el orden de ideas de que si estos tienen un riesgo alto de sangrado, deberían ser considerados para la colocación temporal de un filtro de vena cava inferior. Pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia en este momento, a partir de un artículo que se publica en el New England Journal of Medicine en el año 2021, no deberían ser sometidos a un filtro de vena cava inferior profiláctico, no. Si ya tienen una TBP manifiesta, sí se podría considerar. Si no, no debería colocarse un filtro de vena cava inferior. Si quieren profundizar en esto, busquen la publicación en el New England Journal of Medicine, año 2021. Debemos estar muy atentos a la hemorragia posoperatoria y la hemorragia sentinela. Muchos pacientes, antes de que desarrollen un choque hemorrágico manifiesto por hipotensión, van a tener una pérdida de entre el 15 al 30%. Antes de que aparezca la hipotensión. Eso nos obliga a que nosotros estemos atentos a otras manifestaciones como taquicardia, pulsos periféricos disminuidos, enfriamiento de las extremidades, sobre todo de las rodillas, ansiedad y agitación. Recuerden que los signos manifiestos de choque ocurren cuando se ha perdido un volumen significativo de la volemia. Ya cuando nosotros tenemos una pérdida del 40% de la volemia, estamos en una situación extremadamente grave, potencialmente mortal, que requiere un control quirúrgico de la hemorragia. Los valores absolutos de la hemoglobina y el hematocrito per se no son un indicador confiable de hemorragia. Es mejor estar mirando o revisando la tendencia en los valores de hemoglobina y de eritrocitos. Están estables, vienen para abajo, han aumentado, eso nos da mayor información. Y nosotros como clínicos debemos estar muy atentos de la aparición de hemorragias centinelas. Por ejemplo, un paciente que se llevó a una intervención torácica o se llevó a una intervención abdominal, estar pendiente, por ejemplo, de sangrados discretos en la herida external o sangrados discretos
a través de los drenajes peritoneales. Estos sangraditos, que en ocasiones se ignoran, pueden representar una pérdida de sangre de gran volumen. Entonces nosotros debemos estar atentos a esas hemorragias centinelas, que pueden ser por una lesión de un vaso o como también pueden ser por vasoespasmo de una herida a nivel de la herida quirúrgica. También debemos estar atentos del diamante de la muerte, la tríada de la muerte. La tríada de la muerte, que era la clásica, es hipotermia, acidosis y coagulopatía. Posteriormente pasó a ser una tetrada, que básicamente es hipotermia, acidosis, coagulopatía, hipocalcemia. Cuando el paciente llegue, recuerden que debe ser calentado con un dispositivo de calentamiento externo. Y en algunos casos, si el paciente tiene un choque hemorrágico manifiesto, vamos a tener que activar protocolos de transfusión masiva con relaciones 1-1-1. De esto profundizamos un poco más en la charla de toracotomía resucitativa. En algunas situaciones va a ser necesario que demos plasma fresco congelado, plaquetas, crioglobulina. Evidentemente la crioglobulina, el plasma fresco congelado y las plaquetas deben ser calentados según corresponda. Si nuestro paciente fue un paciente traumatizado, se puede estar realizando controles mediante FAST. También, si el paciente está estable, podemos considerar la realización de una tomografía computarizada. En el caso de la hipofibrinogenemia, nosotros deberíamos hacer un cálculo sobre el fibrinógeno deseado menos fibrinógeno plasmático por volumen plasmático, que es el 4% del peso corporal dividido 100, para poder tomar de manera adecuada conductas y modificar nuestras intervenciones. Otras consideraciones están relacionadas, por ejemplo, con el uso profiláctico de antibióticos. El uso profiláctico de antibióticos se debe limitar a 24 horas. Si la herida, de manera progresiva, desarrolla un eritema, una induración, esto puede indicar la presencia de infección y esto se trata mediante la apertura de la incisión. Esa es la prioridad, no administrar antibióticos, sino abrir la incisión. Frecuentemente los antibióticos sistémicos no van a ser necesarios cuando se abre la herida. Sin embargo, sí debemos estar muy atentos a que la infección no se haya extendido a la fascia y a los tejidos blandos. Algunas consideraciones importantes sobre la cirugía cardíaca. Debemos empezar primero con algunos aspectos anatómicos. Recuerden que los vasos coronarios están constituidos por 3 arterias principales, aunque solamente hay 2 arterias ostiales, que son las que salen de la aorta. Recuerden que hay 3 senos de Valsalva, ellos sobresalen por encima de la válvula aórtica hasta el nivel de la unión sinotubular. Tenemos un seno coronario izquierdo, que está ubicado a la izquierda de la aorta y da origen a la arteria coronaria izquierda, y tenemos otro seno coronario derecho que está ubicado anteriormente y que va a dar origen a la coronaria derecha. La coronaria derecha es la primera rama anterior de la aorta y por eso es que el corazón derecho está en mayor riesgo de embolia aérea. La coronaria izquierda, como es bien sabido y podemos ver en la imagen, se divide en una arteria descendente anterior y en una arteria circunfleja, y ocasionalmente puede tener otro ramo, que es el ramus intermedius. Y la arteria descendente anterior se divide en arterias perforantes septales. Las arterias perforantes septales, como indica su nombre, alimentan el tabique o el septum, y las arterias diagonales, junto a la arteria descendente anterior y el ramus intermedio, alimenta el corazón anterior. En cuanto a la arteria circunfleja, como indica su propio nombre, rodea el corazón, lo hace en una dirección posterior y da origen a ramas marginales. Y esas ramas marginales irrigan el corazón lateral. También debemos mencionar otra arteria, pero es una arteria que es en general una rama de la coronaria derecha, que es la arteria descendente posterior. Esa arteria usualmente suministra sangre al corazón y al tabique posterior. En la mayoría de las personas viene de la coronaria derecha. Finalmente, la arteria descendente posterior va a ser muy importante por algo muy básico, y es que va a definir
si el paciente tiene una dominancia derecha, izquierda o es codominante. La mayoría de las personas somos dominantes derechos. Bueno, no sé yo qué tipo de dominancia tendré porque hasta el momento no me he infartado, pero la mayoría de las personas tienen dominancia derecha. También es importante mencionar, como vemos en esta imagen, que la cavidad torácica se divide en tres compartimientos, dos cavidades pleurales y una cavidad que está representada por el mediastino central, que ahí lo podemos ver seleccionado. Y el mediastino se divide en un mediastino anterior y en un mediastino posterior. Cuando no existe comunicación entre las cavidades del cuerpo, es probable que las efusiones posoperatorias sean trasudados. Y comúnmente, en cuanto a la génesis fisiológica de esos trasudados, el líquido lo que pasa es que se empieza a filtrar porque hay cambios en la presión hidrostática o coloidosmótica. Esto según las teorías clásicas de Starling. Y por ende no va a contener células sanguíneas. Usualmente cuando nosotros tenemos un trasudado en este tipo de escenarios, pues esas efusiones se manejan médicamente, ¿cierto? Pero cuando ya las efusiones del posoperatorio son sanguinolentas, ahí sí ya tenemos que hablar con el cirujano porque posiblemente requiera de intervenciones. Es importante que nosotros mencionemos aquí algunos términos que se utilizan mucho en el contexto de los posoperatorios de cirugía cardíaca, empezando por el tiempo de bomba o de circulación extracorpórea. Básicamente, la circulación extracorpórea es que el corazón y los pulmones se desvían del flujo típico y se emplea una máquina de bypass para poder oxigenar y poder descarboxilar la sangre y luego se devuelve al sistema arterial. El bypass coronario describe la circulación extracorpórea con una máquina de bypass. De manera natural se asocia con una respuesta inflamatoria sistémica. Es normal que los pacientes en los posoperatorios de cirugía cardíaca se encuentren muy vasopléjicos. Esto es lo que ha fundamentado la utilización en los posoperatorios de cardio de azul de metileno. Otro término importante es el de pinzamiento. El pinzamiento consiste básicamente en la aplicación de un clamp o de un balón de oclusión intraluminal a nivel de la aorta para poder detener el flujo al sistema arterial. Esto permite la exposición de las cavidades cardíacas o la aorta al aire, previniendo el riesgo de embolias aéreas. Tanto el tiempo de circulación extracorpórea como el tiempo de pinzamiento idealmente deberían ser menores de 2 horas. Otro término importante es el de la cardioplegia. La cardioplegia se induce con unas soluciones con alto contenido de potasio, se administran durante el pinzamiento y lo que hacen estas soluciones es llevar al paciente a ese estado de cardioplegia. Básicamente es la detención de la actividad cardíaca y el mantenimiento del corazón en reposo. Esto porque facilita la cirugía y también reduce la demanda miocárdica. Un término muy utilizado que nosotros debemos conocer es el de arresto circulatorio. En el arresto circulatorio, a diferencia de cuando hay circulación extracorporal, hay un cese total del flujo sanguíneo. Al paciente, antes de llevarlo a un arresto circulatorio, se lo induce a una hipotermia entre 10 a 18 grados centígrados y esto permite periodos de paro de aproximadamente 45 a 60 minutos. Se utiliza, por ejemplo, en operaciones congénitas complejas y también en procedimientos aórticos para poder evitar embolias aéreas sistémicas y también hipoperfusión. En estos pacientes, como dijimos, no hay circulación extracorpórea. Otro ejemplo es la tromboendartectomía pulmonar. Otros términos importantes son el de bypass. El bypass es un procedimiento de revascularización miocárdica. Esto es algo pues que es muy básico, puede ser convencional o sin bomba. Cuando nosotros hablamos de un bypass convencional, es aquel que utiliza circulación extracorpórea y pinzamiento cruzado. A menudo en el posoperatorio requiere inotrópicos y reanimación volumétrica. El bypass sin bomba es aquel en el cual los injertos se hacen mientras el corazón está latiendo. Se emplea en este caso un sistema de estabilización para poder minimizar
la actividad de la zona de sutura en relación al bypass convencional se asocia con menor respuesta inflamatoria. Algo importante sobre la reanimación en estenosis aórtica es que a menudo requiere grandes volúmenes de reanimación, cosa contraria a los procedimientos quirúrgicos en pacientes con insuficiencia aórtica, que comúnmente en estos pacientes hay una sobrecarga de volumen. Esto es importante porque aunque parezca básica esta terminología, finalmente el bypass coronario es el pilar de las operaciones cardíacas. El intensivista siempre debe saber qué vasos se intervinieron y el cirujano cardíaco idealmente debe hacer un dibujo de los injertos que hizo. En el caso pues de las intervenciones valvulares, nosotros debemos conocer el tipo de válvulas mecánicas, biológica, cuál es la marca y también el momento de la anticoagulación. Algo importante que tenemos que mencionar es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. El movimiento anterior sistólico de la válvula mitral es algo que es relativamente común luego de una reparación de la válvula mitral. Ocurre más o menos entre el 4 al 10% de las reparaciones. Hay varios factores de riesgo como un ángulo aortomitral estrecho, el abultamiento del septo ventricular izquierdo, el ventrículo izquierdo pequeño hiperdinámico, el tejido excesivo de la cúspide posterior, el anillo de aunuloplastia subdimensionado en relación al tamaño de la valva anterior, entre otros. Básicamente, el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral consiste en el desplazamiento de la porción distal de la cúspide anterior hacia el tracto de salida ventricular izquierdo durante la sístole. Esto genera una obstrucción del tracto de salida y aumenta la resistencia. Para el manejo de esta condición se deben evitar inotrópicos, se debe mantener la presión arterial media entre 80 a 90, se debe incrementar la precarga, se debe evitar la diuresis agresiva, se debe evitar la taquicardia y se deben administrar beta bloqueadores. Una condición importante en el periodo perioperatorio de la cirugía cardíaca es el infarto agudo de miocardio. Ocurre entre el 2 al 4% de los pacientes y claramente aumenta la mortalidad. Puede ser causado por una enfermedad de la arteria nativa, también por una enfermedad de los nuevos injertos coronarios o simplemente por un aumento en la demanda, como sería un infarto agudo de miocardio tipo 2. Es muy difícil diagnosticar un IAM luego de una cirugía cardíaca porque el paciente tiene dolor incisional, probablemente esté bajo ventilación mecánica, también puede tener elevaciones sutiles de la troponina luego de la cirugía, puede estar sedado y todo esto dificulta el diagnóstico. Pero sí hay unos factores que nosotros debemos tener en cuenta porque son valores predictivos de eventos adversos. Por ejemplo, una troponina I mayor de 20, una troponina T mayor de 1.58 en las primeras 24 horas de cirugía. Debemos considerarlo también en pacientes con hipotensión, con disminución del gasto cardíaco, con cambios en el EKG, en pacientes que tengan nuevas ondas Q, en arritmias ventriculares recurrentes o en cambios del ST. Si nosotros sospechamos que un paciente tiene un IAM perioperatorio, lo que tenemos que hacer es un ecocardiograma transesofágico. En el caso de que el paciente esté hipertenso, se inicia un vasodilatador coronario, por ejemplo nitroglicerina. Si el paciente está inestable, se puede utilizar un balón de contrapulsación intraaórtico y el paciente se debe pasar una angiografía coronaria o a una exploración operatoria. Otra cuestión es el taponamiento cardíaco, que en el contexto del posoperatorio es potencialmente letal. Puede ser retardado, puede ser agudo. El agudo se asocia con una ruptura ventricular o con una lesión de vasos. El taponamiento retardado usualmente se asocia con anticoagulantes. Ocurre en días luego de la cirugía o semanas luego de la cirugía. Usualmente ocurre entre la segunda y la tercera semana. Tiene aproximadamente una incidencia o frecuencia de entre 0.1 a 6% de los pacientes. Puede ocurrir en cirugía cardíaca, en intervenciones de cardiología, luego de traumas, puede asociarse con derrames malignos, etcétera, etcétera. Acá vemos una imagen muy bonita, apical de 4 cámaras, donde un taponamiento cardíaco. Miren la característica distintiva.
hay un compromiso en la diástole, el corazón no se puede expandir adecuadamente, acá vemos un efecto Rayleigh en este líquido, posiblemente esto sea sangre. Fisiopatológicamente, el derrame lo que genera es una comprensión del ventrículo derecho, esa compresión del ventrículo derecho, dependiendo de qué tan aguda sea, va a poder tener una respuesta compensatoria o no. En el caso de que sea paulatina, va a haber una distensión del pericardio, por ende va a haber una compensación. En algún momento se va a perder ese mecanismo de compensación, va a haber una disminución en el tamaño de las cavidades, una reducción de la distensibilidad, una disminución de la precarga con un aumento en la poscarga, va a generarse un choque obstructivo, va a ocurrir que la sangre que está dentro de la cavidad pericárdica se empiece a coagular y cuando se coagula pues hay una mayor compresión de las cavidades. Hay varios escenarios, por ejemplo que en la cirugía se abran las pleuras o no. En el caso de que las pleuras se abran, va a ocurrir una hemorragia mediastinal y una hemorragia a nivel de las cavidades pleurales. Entonces el paciente va a tener un choque mixto porque va a tener un componente que va a ser dado por un choque hemorrágico. Y tenemos otro escenario en el cual las pleuras no se abren, en los cuales el pericardio que queda es rígido y no puede estirarse y el paciente va a tener un choque obstructivo clásico. Estos pacientes siempre van a tener taquicardia y si hay un compromiso hemodinámico van a tener hipotensión. Esos son los principales hallazgos. En cuanto a la tríada de Beck, que es tan famosa en semiología, ocurre solamente en el 33% de los pacientes. Por cultura general recordemos que se caracteriza por ruidos cardíacos velados y por plétora yugular e hipotensión. En cuanto a la radiografía de tórax y su utilidad, para que se pueda ver algo, se requiere al menos 200 mililitros. En el EKG vamos a ver alteraciones eléctricas, complejos QRS de menor voltaje, puede haber una polaridad inversa y raramente pues vamos a encontrar signos de isquemia. En cuanto a la ecocardiografía, pues vamos a ver básicamente lo que está en esta imagen. Puede haber una invaginación de la pared libre del ventrículo derecho en la diástole, puede haber una invaginación de la aurícula derecha durante la diástole, también podemos encontrar un colapso del ventrículo derecho, en algunos casos puede haber un colapso de la aurícula izquierda y ya para encontrar un colapso del ventrículo izquierdo pues tiene que haber un compromiso muy importante. En cuanto al cateterismo cardíaco, se va a encontrar que hay un equilibrio de las presiones diastólicas, se puede encontrar un pulso paradójico. El diagnóstico se puede hacer perfectamente con una ecocardiografía y la ecocardiografía de hecho debería hacerse de manera rutinaria en todo posoperatorio de cardio que tenga hipotensión en los primeros 5 días de la cirugía. Acá podemos ver un taponamiento cardíaco y qué tipo de alteraciones morfológicas podríamos encontrar en el pulso venoso yugular. Básicamente miren que se pierde la rápida y descendente onda Y diastólica que deberíamos encontrar y se empieza a desarrollar eso que se conoce como pulso paradójico. El pulso paradójico básicamente es una caída de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica cuando el paciente inspira. Sin embargo, el pulso paradójico no es específico, puede ocurrir en otras situaciones. ¿En qué otras situaciones? Choque hemorrágico, EPOC y también embolia pulmonar. El tratamiento inicialmente va a ser una pericardiocentesis, tiene que ser guiada por ecografía, ya si no es factible, el cirujano debe hacer una ventana pericárdica. Mientras el cirujano viene, nosotros vamos preparando al paciente, damos líquidos endovenosos, si es necesario damos inotrópicos, bajamos la PIB con el objetivo de no disminuir el retorno venoso, optimizamos la presión arterial y optimizamos el gasto cardíaco. Otra cuestión importante es la falla cardíaca aguda en el lado derecho. La falla cardíaca aguda en el lado derecho usualmente ocurre en pacientes con antecedentes de insuficiencia biventricular, en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, en sujetos con hipertensión pulmonar, pacientes que son sometidos a procedimientos de MACE o a operaciones de la válvula mitral. Puede deberse en algunos pacientes a eventos como una embolia aérea a nivel de la coronaria derecha o también se puede deber por sobrecarga de volumen, por tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Generalmente
La hipertensión pulmonar en el posoperatorio no requiere tratamiento, pero en algunos casos sí va a requerir. ¿Qué signos nosotros podemos esperar en este tipo de pacientes? Bueno, nosotros podemos encontrar extremidades frías, diaforesis, taquicardia, hipotensión, venas del cuello distendido, un murmullo prominente por regurgitación tricuspidia, elevación aguda de las transaminasas hepáticas, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, un incremento en la PVC o en la presión de la aurícula derecha, podemos encontrar ondas UV gigantes, regurgitación tricuspidia aguda, bajo gasto cardíaco y una presión de oclusión o de enclavamiento de la arteria pulmonar que va a estar elevada. Ecocardiográficamente vamos a encontrar un ventrículo derecho dilatado, puede estar hipokinético, podemos encontrar una regurgitación tricuspidia grave, también podemos encontrar un desplazamiento septal interventricular hacia la izquierda. Acá podemos ver una falla ventricular derecha, tiene acá donde se está señalando con esta flecha una insuficiencia tricuspidia. En estos pacientes hay que tener cuidado con la PIP, porque la PIP puede empeorar la disfunción ventricular derecha. En cuanto al tratamiento, tenemos que mantener la presión de perfusión del corazón derecho, tenemos que reducir la resistencia vascular pulmonar, podemos emplear sedación, debemos prevenir la hipoxia, prevenir la hipercapnia, evitar la sobrecarga de volumen, podemos utilizar inotrópicos como milrinona o dobutamina, hay que mantener la presión con norepinefrina, se pueden administrar vasodilatadores pulmonares directos como nitroglicerina o nitroprusiato, si nuestro paciente tiene acidosis o hipoxemia debemos utilizar ventilación mecánica con una FIO2 mínima del 50%. Se debe evitar la PIB alta, se deben dar vasodilatadores pulmonares inhalados en algunos casos. ¿Qué vasodilatadores inhalados pulmonares tenemos? Por ejemplo, el óxido nítrico. También se pueden considerar análogos de la prostaciclina, como el hiloprost, o también como prostaciclina directamente, como el epoprostenol. Las arritmias en el posoperatorio de cirugía cardíaca son muy frecuentes. De hecho, la fibrilación auricular aumenta 2 veces la duración de la estancia en UCI, la estancia hospitalaria. Por ende, nosotros debemos identificarla. La mayoría de las fibrilaciones auriculares en el posoperatorio de cardio suelen retornar a ritmo sinusal en las 24 horas y usualmente se deben a cambios que están relacionados con la edad a nivel del miocardio auricular, la inflamación, también se pueden deber a cambios perioperatorios en las velocidades de conducción y cambios en los potenciales transmembranales. Si nosotros tenemos un paciente inestable, pues se le tiene que dar una cardioversión eléctrica. Si el paciente está estable, se le puede dar una carga de amiodarona y luego se le da una infusión continua. Recuerden que la infusión de amiodarona se lleva usualmente a 2 gramos. Se puede dar amiodarona a razón de 1 miligramo minuto en las primeras 6 horas y luego 0.5 miligramos minuto en las próximas 18 horas. Es importante mencionar que también podemos utilizar estrategias de control de frecuencia. Está el diltiazem para ello y los beta bloqueadores. Ya si nuestro paciente persiste con una fibrilación auricular luego de 24 horas, nosotros debemos intentar la cardioversión seguida de un marcapasos auricular. El tratamiento generalmente lo damos por 4 a 6 semanas y si la fibrilación auricular persiste luego de 6 semanas de tratamiento, pues ya vamos a iniciar anticoagulación y vamos a optar mejor por estrategias de control de frecuencia. Se ha demostrado también que la combinación de amiodarona y de betabloqueadores es más eficaz, pero debemos tener especial cuidado de utilizar un betabloqueador con amiodarona, que recuerden que es un antiarrítmico de Vaughan-Williams clase 3, debido al riesgo de generar bradicardias significativas. Como bien dijimos, las arritmias
en el posoperatorio de cirugía cardíaca son comunes. Hay varios factores de riesgo, los vemos acá de rojo: edad, obesidad, antecedente de FA, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, enfermedad de la válvula mitral, tiempo de bomba y pinza prolongado, mayor de 2 horas, ausencia de beta bloqueo previo. Y miren la tasa de fibrilación auricular en los distintos procedimientos, por ejemplo en el trasplante cardíaco de 11 a 24%, en el bypass coronario de 15 a 40%, en la cirugía valvular de 37 a 50% y en la revascularización miocárdica y en el reemplazo de válvula de hasta el 60%. Entonces, para poder reducir la incidencia de FA, se ha recomendado la utilización de betabloqueadores profilácticos. Por ejemplo, en el contexto de la revascularización miocárdica, se ha encontrado que se puede generar una disminución en la incidencia del 12 al 16% y en la cirugía vascular del 15 al 20%. La amiodarona genera una reducción del 40 al 50%. Los glucocorticoides también reducen en el posoperatorio la tasa de FA del 35 al 25%. Ya si nosotros tenemos pacientes que no toleran la amiodarona o el beta bloqueo estándar, se puede considerar la utilización de sotalol inmediatamente antes o después de la cirugía, esto con una evidencia clase 2B según la ACC y AHA. Acá vemos el algoritmo, básicamente el algoritmo es lo que dije previamente. Otra arritmia relativamente común es el flúter auricular, pero es más común en pacientes jóvenes. Es menos común que la FA. Es una arritmia que por definición es organizada, tiene una frecuencia auricular de entre 200 a 400 latidos por minuto, tiene una conducción ventricular que usualmente es establecida. El término fibriloflúter no existe para que lo eliminen de su argot. El flúter auricular se asocia usualmente con un circuito macroentrante cerca del anillo tricuspidio. Entonces aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Cuando el paciente sale de la cirugía de cardio, usualmente tiene cables epicárdicos auriculares. Entonces, en ese caso, cuando tiene los cables, se puede utilizar un marcapasos auricular rápido para poder sobrealimentar el circuito. Si los cables no están presentes, debemos utilizar una cardioversión eléctrica o vamos a usar un marcapaso auricular transvenoso. También debemos mencionar otra arritmia que es potencialmente letal, que es el bloqueo cardíaco completo. El bloqueo cardíaco completo puede ocurrir luego de la colocación de suturas, sobre todo cuando se compromete el sistema de conducción durante el procedimiento. También puede pasar en la isquemia del sistema de conducción o cuando el paciente tiene un infarto de miocardio. El tratamiento básicamente es colocar un marcapaso temporal transvenoso de emergencia. Otra complicación importante son las complicaciones asociadas a la esternotomía, entre ellos la dehiscencia del área external, las infecciones superficiales del área external o las infecciones profundas del área external. Este tipo de complicaciones es relativamente común y potencialmente devastadora. Hay algo que yo le tengo mucho miedo y es a la mediastinitis. La mediastinitis tiene unas tasas de mortalidad súper altas. Este tipo de complicaciones ocurren entre el 0.4 al 5%. Pueden llevar, como dije, a una osteomielitis o a una mediastinitis. Tienen morbimortalidades de entre el 10 al 40%. El paciente que está desarrollando este tipo de complicaciones a menudo refiere dolor incisional, puede tener una separación incisional de la piel, puede tener un drenaje seroso a través de los bordes externales, fiebre inexplicada, leucocitosis, puede tener un sonido de clic cuando se mueve el tronco o las extremidades superiores, puede tener un movimiento paradójico en la inspiración y el tratamiento es con antibióticos sistémicos, desbridamiento de la herida external y cobertura del tejido de la herida. Los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus, también Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Serratia marcensis, Enterobacter y Streptococcus alfa hemolíticos. Hay varios factores de riesgo para desarrollar este tipo de complicaciones, como la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la obesidad, el infarto de miocardio en los últimos 6 meses, las fracturas transversales del esternón, la falla cardíaca congestiva en hija 3 o 4, la necesidad de dispositivos de asistencia,
También la edad mayor de 75 años, inmunosupresión, falla renal perioperatoria, uso de injertos mamarios bilaterales, el RCP postoperatorio, las operaciones de emergencia. También tenemos otros factores de riesgo como el uso de injertos mamarios bilaterales, el tiempo de pinza prolongado, la hemorragia, la osteoporosis external, el soporte ventilatorio prolongado, la enfermedad pulmonar crónica, la necesidad de dispositivos de asistencia, la reexploración por sangrado, las transfusiones, los antecedentes de radiación torácica, entre otros. El síndrome post-pericardiotomía es un síndrome que puede ocurrir luego de una pericardiotomía quirúrgica, también puede pasar luego de una pericarditis viral, de trauma asociado a hemopericardio y de infarto de miocardio. Conoce como síndrome de Dressler en este escenario particular. El síndrome post-pericardiotomía es una pleuropericarditis, ocurre entre el 10 al 60% de los pacientes. El paciente experimenta usualmente fiebre, dolor retroesternal, malestar, disnea, tos no productiva, disfagia, fatiga, hemoptisis, dolor abdominal, mialgias y artralgias. Usualmente ocurre de 2 a 3 semanas luego de la cirugía. Cuando se hace una radiografía de tórax, usualmente hay cardiomegalia. En los paraclínicos puede haber una leucocitosis leve, elevación de la velocidad de sedimentación globular, incremento en otros reactantes de fase aguda. En el ecocardiograma pueden haber derrames y en el EKG pueden haber pues manifestaciones de irritación pericárdica. Es un diagnóstico de exclusión y se maneja con antiinflamatorios, por ejemplo con indometacina, y ya en casos graves pues va a requerir de esteroides o de drenaje pericárdico. En cuanto a la paresia, luego de la cirugía aórtica, la paresia y la parálisis es una complicación devastadora de la cirugía de la aorta torácica descendente. En cuanto a la frecuencia, ocurre en el 8 al 28% de las operaciones abiertas y en el 4 a 7% de los TEVAR. Hay varios factores de riesgo como el reemplazo de una porción grande de la aorta, los antecedentes de cirugía aórtica distal, las emergencias operatorias, la ruptura aórtica, la disección aórtica, la existencia de anemia, la presencia de hipotensión, el tiempo prolongado de pinzamiento aórtico, el fallo en el reimplante de las arterias segmentarias, la diabetes, la edad avanzada y la enfermedad aterosclerótica grave. Hay varias estrategias para disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Por ejemplo, minimizar la isquemia, aumentar la tolerancia a la isquemia, aumentar la perfusión de la médula espinal y reconocer de manera temprana los déficits neurológicos. Para eso, pues hay muchas estrategias. Por ejemplo, para reducir el tiempo de isquemia está la reconstrucción segmentaria, la derivación distal y el bypass parcial del corazón izquierdo. Para aumentar la tolerancia a la isquemia está la hipotermia sistémica, el bypass cardiopulmonar con parada o arresto circulatorio hipotérmico profundo, la protección farmacológica y también los procedimientos de enfriamiento epidural. Para aumentar la perfusión de la médula espinal hay estrategias para garantizar colaterales. Está la hipertensión deliberada, el drenaje lumbar y la reimplantación de las arterias espinales segmentarias. De igual forma, nosotros estamos en la obligación de monitorizar a los pacientes neurológicamente y en el tiempo quirúrgico, pues el anestesiólogo debe estar monitorizando intraoperatoriamente los potenciales evocados somatosensoriales o los potenciales evocados motores. Básicamente con este tipo de pacientes nuestro rol va a ser mejorar la presión arterial, optimizar el gasto cardíaco, prevenir la hipotensión, reducir la presión de líquido cefalorraquídeo. Esto se hace con un drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo, reducir la presión venosa central y reconocer los cambios neurológicos. Se deben dar vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 80 y se debe mantener una presión de perfusión espinal mayor de 70 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos que el paciente tiene debilidad en las extremidades inferiores, vamos a aumentar la presión arterial media en
periodos cíclicos de 5 milímetros de mercurio. En cuanto a la colocación de los drenajes lumbares se colocan con el objetivo de aumentar las presiones de perfusión de la médula espinal. Recuerden que la presión de perfusión de la médula espinal matemáticamente la definimos con esta fórmula: presión arterial media menos el mayor de la presión del líquido cefalorraquídeo o PVC, y el objetivo básicamente es reducir la presión del líquido cefalorraquídeo lumbar por debajo de 10 para poder asegurar una adecuada presión de perfusión de la médula espinal. El drenaje lumbar del líquido cefalorraquídeo se utiliza para poder mantener una presión del líquido cefalorraquídeo menor de 10. Esto porque reduce la incidencia de los déficits neurológicos, los reduce desde un 13% hasta un 2.6%. Sin embargo, hay complicaciones relacionadas con el drenaje lumbar. Pasan en menos del 5% de los procedimientos, como la fractura del catéter, la meningitis, la hipotensión intracraneal, la cefalea espinal, también la parálisis temporal del nervio abducens, la herniación tonsilar cerebelosa y el hematoma. Para poder evitar este tipo de complicaciones, se debe asegurar un drenaje menor de 10 mililitros por hora para las presiones mayores o iguales a 12 milímetros de mercurio o 10 milímetros de mercurio si está presente una paraplegia posoperatoria. En cuanto a los dispositivos de soporte mecánico temporal, estos se utilizan como puente hacia la recuperación, hacia la cirugía. También en algunas ocasiones se utilizan a largo plazo algunos dispositivos, o también se pueden utilizar para el contexto de los trasplantes urgentes. Se ha reportado su uso en miocarditis viral, miocardiopatía periparto, embolia pulmonar aguda, infarto de miocardio agudo y ruptura del músculo papilar con regurgitación mitral abierta. El balón de contrapulsación intraórtica es especialmente importante, muy utilizado. Desde Kantrowicz se ha postulado su utilización, aunque perdió un poco de evidencia luego del IABP Shock Trial. Hay algo importante sobre este tipo de dispositivos, y es que el IABP se puede romper, y si se rompe, esto es una emergencia. Se tiene que retirar, primero porque hay un riesgo de embolización de helio, además de que la contrapulsación se tiene que detener y el paciente se tiene que poner en Trendelenburg. También se tiene que ampliar la cobertura antibiótica y la vaina se tiene que retirar con el balón. Se debe aplicar una presión directa en el sitio de la arteriotomía. En el caso de que nosotros encontremos en un paciente que tiene un IABP que la perfusión de una extremidad está amenazada, se tiene que retirar el dispositivo en las siguientes 4 horas para poder evitar lesiones permanentes de la extremidad. Otra cuestión importante es la trombocitopenia en el contexto del balón de contrapulsación intraórtica. La trombocitopenia usualmente ocurre en el 26 a 60% de los pacientes. Se debe a un fenómeno mecánico. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un control diario de las plaquetas. Usualmente las plaquetas se estabilizan en el tercer a cuarto día de contrapulsación. Si se prolonga más allá del cuarto día, pues hay que buscar otras causas. Por ejemplo, una trombocitopenia inducida por heparina. Algunas situaciones especiales asociadas con los posoperatorios de cardio son complicaciones como la hernia cardíaca, la torsión lobar, el neumotórax, la fuga de aire prolongada, la fístula broncopleural, el quilotórax y la lesión del nervio laringio recurrente. En cuanto a la hernia cardíaca, esta ocurre luego de pericardiotomías, es algo desastroso, tiene una mortalidad del 50%. También puede ocurrir en neumonectomías, en el caso de que se haya resecado el pericardio. Cuando el corazón se hernia hacia la derecha, va a haber una compresión de la vena cava. Por ende, el paciente va a tener distensión yugular, puede tener una apariencia grisácea del tórax superior, de la cabeza y de las extremidades superiores, y también puede tener hipotensión. Y si el corazón se hernia hacia la izquierda, nosotros vamos a ver que hay cambios isquémicos en el EKG,
por ejemplo, hay alteraciones en el ST y el paciente pues va a tener un shock agudo. Otra cuestión es la torsión lobar. Acá vemos la torsión lobar se asocia con resecciones pulmonares, también se puede asociar con trauma o con anomalías torácicas congénitas. Ocurren más del 1% de las resecciones pulmonares. Usualmente se informa más en las lobectomías superiores derechas. Hay algunos factores de riesgo para la torsión lobar, por ejemplo, un pedículo vascular largo, un ligamento pulmonar libre, el neumotórax, el derrame pleural, la presencia de un lóbulo no ventilado, y usualmente se asocia con compromiso respiratorio grave, con fiebre y con taquicardia. En cuanto a la cirugía de trasplante, entonces hay varias particularidades que mencionan en el libro de Schmidt. Por ejemplo, en el caso del trasplante de páncreas, pues tenemos que estar muy pendientes de que el paciente no haga una hiperglicemia, porque si el paciente hace una hiperglicemia súbita, pues va a necesitar insulina. En cuanto al trasplante de hígado, luego del trasplante de hígado hay varias complicaciones que pueden pasar, las vemos enunciadas en esta tabla. Por ejemplo, puede ocurrir una trombosis de la arteria hepática. Esto pasa en el 2.5 al 10%. Puede haber una trombosis de la porta, pasa en el 0.3 al 2.2%. Puede haber un rechazo hiperagudo. Puede haber complicaciones del árbol biliar. Pueden haber complicaciones técnicas que ocurren más o menos en el 5 a 10%. También puede pasar sangrado abdominal que pasa entre el 10 al 15%. Sin embargo, la tasa de supervivencia al trasplante de hígado es buena, es de más o menos el 90% al año y a los 10 años es del 70 al 80%. Hay varias cosas importantes sobre el trasplante de hígado, que es el tipo de trasplante en el cual profundizan en el texto de Schmidt, y es, por ejemplo, que en este tipo de pacientes es elemental hacer pruebas de función hepática cada 4 a 6 horas. Si nosotros vemos que hay una elevación en las pruebas de función hepática, eso es un signo de alarma. Y si eso pasa, hay que tomar un Doppler hepático con dúplex vascular de las anastomosis vasculares. Y en algunas ocasiones se va a tener que hacer una angiografía por resonancia magnética. En cuanto al rechazo del trasplante de hígado, este puede ser hiperagudo, que se debe a anticuerpos, puede ser agudo, que se debe a mecanismos celulares, y también tenemos el rechazo crónico, que también se conoce como ductopénico. En el 60% de las ocasiones, el rechazo del órgano es secundario a una incompatibilidad ABO. Y en los casos restantes, usualmente se debe a anticuerpos preformados. Los casos generalmente están asociados con títulos altos de anticuerpos antidonante y el tratamiento de este tipo de situaciones pues es el retrasplante. Aquí en esta imagen vemos un rechazo ductopénico, hay inflamación mononuclear a nivel portal, a nivel subendotelial y a nivel perivenular. En cuanto a la cirugía de cuello, la complicación más temida es el hematoma compresivo, también la lesión bilateral del nervio laringio recurrente. En cuanto a los hematomas posoperatorios, ocurren más o menos el 0.36 al 4.3% de las tiroidectomías y en el 1 a 12% de las endarterectomías carotidias. La mayoría de estos hematomas ocurren en las primeras 4 a 6 horas, pero hasta el 40% puede ocurrir luego de 6 horas. Y finalmente, en cuanto a la cirugía endocrina, el texto de Schmidt nos habla de dos cuestiones: la resección de los feocromocitomas o los paragangliomas y los tumores carcinoides. Entonces los feocromocitomas y los paragangliomas tienen un riesgo de mortalidad que va del 2.9% al 3.9%. Y preoperatoriamente estos pacientes son muy complejos porque van a tener hipertensión, pueden tener miocardiopatía e intraoperatoriamente las presiones van a ser muy variables. De hecho, en el posoperatorio también tenemos otro problema y es que hasta el 50% de los pacientes van a estar hipertensos durante días. En cuanto a los tumores carcinoides, estos son tumores neuroendocrinos, son derivados de las células enterocromafines, también conocidas como células de Kluczynski, secretan serotonina, histamina y peptidocinina. El síndrome carcinoide ocurre solo cuando esta liberación es hacia la circulación. Se puede utilizar ocreótide, también ansiolíticos
para prevenir la liberación de serotonina y se pueden utilizar bloqueadores H1 y H2 para los tumores secretores de histamina. Todos estos pacientes se tienen que monitorizar en cuanto a la glicemia y en ocasiones va a ser necesaria una infusión de insulina. Hay un problema con estos tumores y es que cuando se manipulan se puede, por decirlo así, escurrir el tumor y esto va a liberar hacia la circulación pues las sustancias, los neurotransmisores, las hormonas, etcétera, etcétera, que son asociadas con este tipo de manifestaciones clínicas. Bueno, básicamente con esto terminamos este capítulo. Es un capítulo muy extenso, pero enuncia los puntos clave que debemos tener en cuenta en el posoperatorio de los pacientes críticamente enfermos.